El presidente Tabaré Vázquez puso a consideración del próximo gobierno un proyecto de ley que, en los hechos, limita el acceso de la población a los medicamentos de alto costo. Uno de los argumentos es de índole económico, la cantidad de recursos adicionales que invierte el Estado en este tipo de medicamentos o prestaciones. El segundo argumento radica en que varios de los fármacos solicitados al Estado, a través del Fondo Nacional de Recursos, no tienen una eficacia comprobada, no logran prolongar la vida del paciente y no alivian la sintomatología. Además, algunos tienen efectos secundarios no deseados que motivan que no estén incluidos dentro del catálogo de prestaciones o el formulario terapéutico de medicamentos aprobado por el Ministerio de Salud Pública. La iniciativa generó muchos cuestionamientos desde que se conoció. Bueno, ¿qué se responde desde el Ministerio de Salud Pública? ¿Por qué el gobierno promueve ahora este cambio normativo? Lo conversamos a partir de este momento con el doctor Jorge Kian, subsecretario de Salud Pública. Doctor Kian, ¿qué tal? Buen día. Un gusto recibirlo por acá. El gusto es mío. Es de los que le toca estar al firme por estas fechas. Exactamente, la verdad que con mucho placer, mucho calor, pero mucho placer de poder. El ministro está de licencia, se tomó unos días y bueno, acá quedamos. Está bien. Bueno, empecemos, si le parece, por definir qué son estos medicamentos denominados de alto costo o de alto precio, concretamente. Ahí está. Está bueno hacer primero 2 o 3 observaciones con respecto a eso. Nosotros los denominamos de alto precio porque el precio lo marca la industria. No sabemos el costo, nadie sabe en el mundo cuál es el costo real de estos medicamentos. En segundo lugar, hay hasta una discusión semántica, ¿no? Sí, Siempre, sí, ¿no? claro. Entre sí, alto no, costo y alto precio, pero y usted dice, no se sabe cuánto sale. No se sabe, exactamente. Acá traje mucha bibliografía sobre el tema. En segundo lugar, para mí sería, creo que para el presidente de la República, para el ministro y para mí sería divino venir y decir, mire, a partir de ahora, todo lo que los ciudadanos pidan en cuanto a salud, se lo podemos dar. Eso no existe en ninguna parte del mundo, ni en los países desarrollados. No existe. Hay limitaciones, por esto que estamos hablando de lo que es el precio. Y en tercer lugar, eso que usted muy bien comentaba, de que algunos medicamentos no tienen el efecto deseado y el precio es muy elevado. Y bueno, en todo esto intervienen muchos actores que vale la pena ir desgranando quiénes son los que intervienen, valga la redundancia, en toda esta cadena. Cuando hablamos, de alto precio o alto costo, ¿de qué montos estamos hablando por medicamento? Bueno, mire, ahora estamos hablando, hemos tenido unos juicios de amparo por un medicamento para una enfermedad que tienen los niños, que son muy pocos, por suerte, pero cada ampolla sale $125.000. Uh-huh. En el mercado, en Estados Unidos precisamente, ha salido otro medicamento para esta enfermedad, que es una sola ampolla, $2.200.000. Pero le voy a contar algo más. Ya que usted me pregunta por precios, le voy a contar algo más. Yo he leído estos días en la prensa que se decía que muchos juicios de amparo iban por un medicamento para la hepatitis C. Uh-huh. Un medicamento que cura la hepatitis C. O sea que es un muy buen medicamento. Cuando comenzamos esta administración, yo en ese momento era director general de la salud y me vinieron a ofrecer el primer medicamento que llegaba al Uruguay para la hepatitis C, de estos medicamentos nuevos. Había otros antes, pero estos medicamentos nuevos. Entonces yo venía de la clínica, sabía que el medicamento era muy bueno y dije, qué suerte que llegó al Uruguay. ¿Qué precio tiene? $80.000 el tratamiento. Mi respuesta fue, esto es imposible de pagarlo, son muchísimos los pacientes que tienen hepatitis C. 4 años y medio después, lo estamos negociando entre $150 y $200. En ese momento, el Fondo Nacional de Recursos no lo daba, salvo algún caso excepcional, o cuando perdíamos el juicio de amparo. Hoy se le da a todo el mundo, a todo el que tenga hepatitis C, se le da. ¿Se entiende la diferencia? Uh-huh. De $80.000 a $200. Y eso fue porque entraron al mercado medicamentos, lo que se llaman genéricos, que hicieron que el precio se cayera estrepitosamente. Así que estamos hablando de cosas muy significativas, ¿no? No es, pero como le decía, aquí en este problema intervenimos varios actores.
que podríamos decir que son la industria, los médicos que ejercemos la receta, las instituciones de asistencia médica y el Poder Judicial. Y si les parece, empezamos por... Y los pacientes. Pero los pacientes, bueno, van confiados al médico, muchas veces en una situación angustiosa, porque es una enfermedad grave, problemática, etcétera, etcétera. Así que por eso los pacientes yo los quiero dejar de lado, porque ellos, me parece que responsabilidad de ellos ninguna. Pero sí todos los otros actores. Y empecemos por la industria. La industria farmacéutica es la industria más poderosa del mundo. E invierte el 30% de sus ganancias. Esto lo estoy diciendo y acá tengo la bibliografía por las dudas. El 30% de sus ingresos en convencer al cuerpo médico de que lo que presentan es bueno. Muchas veces es muy bueno. A ver, la industria es la productora de las vacunas que han salvado millones de vidas en el mundo. O sea que esto no es una crítica para toda la industria, ¿no? Para todo lo que produce. Pero sí, no hay ninguna industria en el mundo que invierta el 30% de sus ganancias en convencer a un equipo, en este caso el equipo de salud, de que sus medicamentos son buenos. ¿Y cómo se hace eso? A través de lapiceras. Empecemos con lo más chico. Viene el visitador médico, te da una lapicera. La segunda te invita a una cena. La tercera a un congreso. Y la cuarta a un congreso fuera del país, donde muchas veces quienes hablan están pagados por la propia industria. Y lo digo porque yo he participado de eso, así que yo no soy santo en esta cuestión. Yo fui médico durante 30 años, fui profesor de pediatría, profesor de grado de pediatría, no soy santo en este tema, pero sí, es así. Supongo que es difícil para los médicos estar fuera de ese sistema de... No, es que no, creo que en principio no nos damos cuenta o no se dan cuenta, pero les comento, en Chile existe lo que se llama médicos sin marca, no aceptan más la visita médica. En España hay un movimiento que se llama No Gracias, no aceptan más, o sea que hay muchos médicos que están empezando a tomar conciencia de esto, porque se crea una relación bastante estrecha entre el que viene a visitar, que en general es o un muchacho o una muchacha, un señor, una señora, muy agradables, muy simpáticos, que traen material gráfico, y en general el material gráfico que trae todas las bondades de los medicamentos. No trae ninguna de las contras de los medicamentos. Y bueno, y muchas veces en el fárrago del trabajo médico, que muchas veces es prolongado, muchas horas de trabajo, muchas horas de guardia, etcétera, etcétera, uno se va desactualizando y muchas veces lo que lee es el panfleto que le trae la industria o el papel que le trae la industria, que muchas veces está muy bien presentado. Estos medicamentos de los que estamos hablando, que salen mucho dinero, la mayor parte de esos medicamentos, estoy hablando fundamentalmente de los oncológicos, que son los que crean más problemas, o sea, medicamentos destinados al cáncer. La mayor parte de esos medicamentos en estos últimos años, yo después lo puedo leer textualmente de acá de un trabajo que traje, prolongan 1,5, 2 meses, 5 meses la vida de un paciente que está con cáncer. Pero muchas veces esos mismos medicamentos provocan efectos secundarios que son más molestos o más graves que la propia enfermedad. Así que estamos hablando de una organización muy poderosa que dedica mucho dinero para presentar sus productos. Ellos lo hablan muchas veces de que invierten muchísimo en investigación más desarrollo, es verdad, también es verdad, pero está demostrado que las ganancias con los medicamentos muchas veces en 2 o 3 años ya superaron todo lo que se invirtió. Además, en muchos países, si me permiten contar una anécdota de lo que pasó con el primer medicamento para el SIDA, que se llamaba Sidobudina, AZT, lo creó un laboratorio en Estados Unidos, pero toda la investigación la hizo una universidad, la Universidad de Duke, hizo toda la investigación, y cuando la molécula estaba pronta, el laboratorio le compra la molécula, le hace una donación importante a la universidad, pero ellos se quedan con el medicamento. Era un medicamento que se había probado 15 años atrás para otras enfermedades infecciosas, no había dado resultado, había quedado la molécula guardada. Cuando aparece la epidemia del SIDA en 1980, la empiezan a explorar de nuevo y en el 84-85 se dan cuenta que tenía algún efecto sobre la replicación del virus.
el laboratorio le compra a la universidad y la pone a la venta a precios inaccesibles. Déjenme contarles que en África, en esa época, cuando la epidemia explota, 1990 a 2000, el tratamiento salía $10.000 por mes en África. Y en los países desarrollados también. Cuando vienen las moléculas genéricas, $100 por mes. O sea que estamos hablando de cosas muy problemáticas, muy complejas, y en las cuales no hay ningún país, les vuelvo a repetir, no hay ningún país que dé todos los medicamentos ni todos los dispositivos médicos, y que bueno, en el Uruguay, a través del Fondo Nacional de Recursos, cuando se incorpora un medicamento de estos de alto precio, se le da a toda la población, cosa que tampoco existe en otros países esta manera. Pues nosotros tenemos asistencia universal, o sea que cuando se incorpora un medicamento es para todas las personas que lo necesiten, dentro de los protocolos que establece el Fondo Nacional de Recursos, y para el tiempo que lo necesiten, porque muchas veces estas son enfermedades crónicas, o sea que empiezo yo a tomar hoy mi medicamento y mientras vivo lo tengo que seguir tomando. Y eso el fondo lo tiene muy bien calculado y por eso es una herramienta extraordinaria que tenemos los uruguayos en la mano. Le iba a preguntar antes de profundizar en el contenido específicamente del proyecto de ley y demás, dado que usted mencionaba eso de el manejo que hace la industria, digamos, ¿no? Y la plata que destina a esto, a promover cuáles son sus nuevos productos, digamos, ¿por qué entonces se va por el lado de cortar, podríamos decir, lo que es un derecho del paciente y no se apunta más con medidas que vayan en procurar bajar ese precio directamente con la industria, ¿no? Y evitar estos abusos que usted dice e incluso con estas iniciativas a nivel internacional, ¿no? Con lo que menciona de lo que están haciendo médicos de otros países. Me encanta la pregunta, Romina, porque a este mismo problema se enfrenta el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Inglaterra, el gobierno de Francia. Se supone que ellos son un poquito más poderosos que nosotros y que tienen mejores capacidades para enfrentarse a estos problemas. De todas maneras, como usted dice, también acá se hacen negociaciones con la industria, se tratan de hacer negociaciones con la industria. El Fondo Nacional de Recursos, en esto es un ejemplo, hace negociaciones por gastos compartidos, por gastos por resultados, etcétera. Se hacen algunas negociaciones. Pero yo les contaba hoy que hay un medicamento que sale cada ampolla $125.000. En conversaciones que tuvo el ministro y que tuve yo también con ministros y secretarios de Argentina y de Brasil, ellos llegaron a un acuerdo con esa industria que trae ese medicamento y consiguieron un mejor precio. Yo quiero que usted me pregunte cuál es el precio que consiguieron. ¿Cuál? No lo sabemos, era un convenio secreto. Cuando nosotros llamamos a hacer ese convenio, con ustedes son muy chicos, no hay acuerdo. Así que es muy complejo enfrentarse a estas situaciones. Nosotros queríamos lograr un acuerdo para este medicamento, porque es un medicamento para niños, que es todo mucho más sensible cuando se habla de un niño. Uh-huh. Todos quisiéramos hacerlo mejor y darlo mejor. Bueno, no se pudo llegar a un acuerdo y ahora estamos perdiendo los juicios de amparo para este medicamento, que, vuelvo a repetir, sale una fortuna. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos conversando con el doctor Jorge Kian, subsecretario del Ministerio de Salud Pública, a propósito de esta iniciativa que puso a consideración el presidente Tabaré Vázquez para el próximo gobierno de un proyecto de ley que en los hechos limita el acceso de la población a los medicamentos de alto costo o de alto precio. El presidente Tabaré Vázquez puso a consideración del próximo gobierno un proyecto de ley que en los hechos limita el acceso de la población a los medicamentos de alto costo. Se trata de una iniciativa de un artículo único que establece que el Estado no deberá dispensar prestaciones, estudios, procedimientos, diagnósticos terapéuticos o de rehabilitación, medicamentos o vacunas que no se encuentren incluidos en los programas integrales de salud, el catálogo de prestaciones o el formulario terapéutico de medicamentos definidos y aprobados por el Ministerio de Salud Pública. ¿Por qué el gobierno promueve ahora este cambio normativo? Bueno, de eso estamos conversando esta mañana aquí en Perspectiva con el subsecretario de Salud Pública, el doctor Jorge Kian. Felipe, vamos. Bueno, recordemos, días atrás el presidente Tabaré Vázquez presentó, dos iniciativas, pero una tenía que ver con el tema de los medicamentos de alto costo o alto precio, ¿no? La idea
a partir del proyecto de ley presentado, que tiene un solo artículo, es limitar la posibilidad de hacer juicios contra el Estado para acceder a este tipo de medicamentos. ¿Por qué, digamos, el presidente traslada esta intención al próximo gobierno y no lo hicieron durante esta gestión? Porque tenían la posibilidad, y es más, hubo intentos desde 2015 y demás de que esto fuera así. ¿Por qué recién ahora? Bueno, yo comparto absolutamente el criterio de lo que propone el presidente y lo escuché cuando él hizo la presentación y él dijo muy claramente, porque llegó el momento de hacerlo. Esa fue su explicación y me parece que, bueno, hay momentos para todo, esto es insostenible, porque sobre todo el presidente, el Ministerio de Salud también, obviamente, nos basamos en una teoría que no es una teoría, en realidad es lo que tiene que ser, que los productos médicos, tanto medicamentos como dispositivos de uso terapéutico, no es el Poder Judicial quien tiene que decir a quién se le da y a quién no. Es el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo los que deciden, en la órbita del Ministerio de Salud Pública, obviamente, cuáles son las prestaciones que se deben dar. Pero ante una posible arbitrariedad de parte del Poder Ejecutivo o el Legislativo, ¿no tiene que ser el Poder Judicial el que efectivamente vele por los derechos de los ciudadanos uruguayos en algo que está consagrado en la Constitución? Sí, en la Constitución están consagradas muchas cosas. El 44, que es el famoso artículo que menciona todo el mundo, dice eso. El 45 dice que todos tienen derecho a vivienda digna. No he visto juicios de amparo por gente que no tenga vivienda. Eso no lo he visto todavía. Seguramente van a aparecer, pero es un derecho consagrado en la Constitución. Exactamente. Pero vuelvo al principio. No hay ningún país en el mundo que dé todo lo que la población pide. Bueno, hoy usted ponía como ejemplo a Estados Unidos. Para Estados Unidos no es un derecho a la salud, ¿no? No, pero... No como aquí. No, pero bueno, eso está bueno que lo reconozcamos, que los uruguayos tenemos un muy buen derecho a la salud. Y se nos dan muchas cosas en la medida que el presupuesto, todos los presupuestos son finitos, el presupuesto de salud también tiene un límite. Así que me parece que no hay arbitrariedades en este país. Podrá haber alguna, bueno, no quiero profundizar en eso, pero ¿quién es el que decide qué cosas son buenas y qué cosas no están totalmente demostradas? Me parece que es el Ministerio de Salud, pero no el Ministerio de Salud solo. Nosotros hemos tenido reuniones con todas las cátedras de la Facultad de Medicina y se han priorizado medicamentos o dispositivos que las cátedras de la Facultad de Medicina le han propuesto al Ministerio de Salud. Obviamente no todas. Hay una lista de prelación donde se van incorporando las que se consideran más importantes. A su vez hemos tenido reuniones con las asociaciones de usuarios, que también nos plantean sus problemas, sus necesidades, y también con ellos, de acuerdo a listas de ordenamiento, de cuáles son las prioridades. Por ejemplo, ahora estamos por incorporar para los niños, con algunas condiciones, las bombas de insulina, que son caras, que el mantenimiento es caro, pero bueno, se decidió incorporarlas para algunas, sobre todo para niños, porque se ha visto que puede tener beneficios. Ustedes saben que un niño que se tenga que pinchar 4 o 5 veces al día para ver cómo está la glicemia, para inyectarse la insulina, es todo un problema importante. Pero bueno, vuelvo a repetir, junto con las cátedras y junto con los usuarios, el Ministerio de Salud decide ir incorporando en la medida que hay pruebas científicas suficientes y que hay recursos materiales para incorporar eso, porque vuelvo a repetir, cuando se incorpora para uno es para todos. Uh-huh. Y para el tiempo necesario. Se menciona que el presupuesto destinado por los juicios a los medicamentos de alto precio o alto costo es de 3,5, o por lo menos en 2019 fue de 3,5 millones de dólares. Uh-huh. ¿Cuánto representa esto dentro del presupuesto total del Fondo Nacional de Recursos? Bueno, pero esos juicios de amparo la mayoría los perdió el Ministerio de Salud Pública. Uh-huh. Para el Ministerio de Salud Pública ha tenido que destinar el 20% de su presupuesto para los juicios de amparo.
O sea, usted dice, se mira mucho los números del Fondo Nacional de Recursos y hay quienes señalan, bueno, no es un costo significativo para lo que es el total de recursos del fondo, pero usted dice que después, cuando se pierden los juicios, el que termina pagando el tema es el Ministerio de Salud Pública. Exactamente. Pero ¿cómo es el 20%? Porque el 20%, el 20%, millones el 20% y medio, del presupuesto del Ministerio de Salud Pública. 18 millones de dólares el presupuesto del Ministerio de Salud Pública. No, pero una cosa son los 3 millones y medio de dólares que usted menciona del Fondo Nacional de Recursos y otra cosa es el presupuesto del Ministerio de Salud Pública. Ah, bien. ¿Cuánto? Del Ministerio de Salud Pública, el 20% del presupuesto se gastó en juicio de amparo. ¿Cuánto fue? No me acuerdo las cifras así, pero gastamos el 20% en juicio de amparo y el 16% en vacunas. ¿Se da cuenta lo que es? De medicamentos que muchas veces sirven para prolongar 1 o 2 meses la vida de una persona que además, como le vuelvo a repetir, le provoca efectos secundarios muchas veces peores que los que tenía por la enfermedad. Bueno, pero para alguien que está padeciendo una enfermedad o su entorno familiar también, 1 o 2 meses pueden ser muy importantes. Totalmente de acuerdo. En estas fechas, pasar Navidad o Año Nuevo con la familia o no. Totalmente de acuerdo. Es lo mismo. No, totalmente de acuerdo. Pero el Estado no tiene que pensar en esas posibilidades, sino que tiene que pensar en lo macro, en cuáles son los medicamentos que realmente salvan la vida o mejoran mucho la calidad de vida. Le vuelvo a repetir esta frase que estaba leyendo aquí en esta revista que se estaba mostrando fuera de micrófonos. De los 54 medicamentos contra el cáncer aprobados por la FDA, el organismo rector de Estados Unidos, la agencia de Estados Unidos, entre el 2008 y el 2012, solo 1/3 tiene evidencia que prolonga la supervivencia y solo en 5 se demostró que los fármacos adicionales conducen a una mejor supervivencia general durante el periodo posterior a la comercialización. Esos medicamentos están en el mercado, esos medicamentos valen muchísimo dinero y esos medicamentos son por los que perdemos juicios de amparo. Porque esta es una revista internacional del 2019 y bueno, nosotros nos manejamos con evidencia científica. Volvamos si me permiten, volver al principio que decíamos, la industria farmacéutica, que ya dijimos algunas cosas. El otro capítulo importante somos los médicos. Con respecto a los medicamentos oncológicos, muchas veces pasa, no digo que siempre, digo que muchas veces pasa, que enfrentarse a una persona que tiene un diagnóstico de una enfermedad que le va a costar la vida, es difícil enfrentarla. ¿Y decirle que no le va a dar el medicamento? Supongo que... No es eso. Decirle que se va a morir cuesta muchísimo. Hacer una receta es bastante más fácil. Y una receta de un medicamento que no le va a salvar la vida y que le puede dar efectos secundarios importantes. Entonces, bueno, es todo un complejo que se intenta solucionar a través de los equipos de salud, sobre todo con el desarrollo de los cuidados paliativos, que es una tarea muy importante que se está desarrollando muy fuertemente en el Uruguay, porque enfrentar esas situaciones requiere de equipo y requiere de saber transmitir. Y si hay que decirle que esto no tiene tratamiento, pero sí lo voy a acompañar para que usted pase lo mejor posible, esto me parece que es un capítulo muy importante desde el punto de vista médico. Pero yo me quería referir también, así que hablamos de los laboratorios, de los médicos y de las instituciones de asistencia médica. Pero ahí, perdón, hago un paréntesis con lo de los médicos. ¿Cuál es el mensaje que ustedes le quieren transmitir en ese sentido? O sea, ¿hay un cuestionamiento a quienes están recetando hoy en día ese tipo de tratamientos? Yo no me animo a cuestionar. Yo lo que digo es que hay que saber exactamente qué beneficio tiene cada medicamento, cuándo se indica, cómo se indica, y quién se enfrenta a hablar de este problema que es la muerte, que en nuestra civilización es un tema complicado de desarrollar. Creo que en la Facultad de Medicina en este momento se está profundizando en estos temas. Yo cuando me recibí de médico, que ya hace unos cuantos años, no me había dado cuenta que había gente que se moría. Yo era médico para salvar, pero la gente se moría. Y enfrentar esa situación significa todo un proceso para una sociedad que es negadora de la muerte, además, y todos los médicos somos parte de la sociedad, que, bueno, hay que empezar a discutir y tener evidencia científica clara que diga, esto que le voy a dar le va a prolongar mucho la vida y con buena calidad de vida. Pero si no, ¿para qué se lo voy a dar? ¿Se entiende cuál es la diferencia? Y estábamos hablando de los diferentes actores, así que están
La industria, los médicos. Me quiero referir también a las instituciones de asistencia médica. Uh-huh. Cuando tienen un medicamento que no está en el FTM, en el formulario terapéutico médico. En el formulario terapéutico de medicamentos, rápidamente dicen, no, esto no está en el formulario terapéutico de medicamentos y no se lo doy. Pero muchas de esas empresas gastan millones de dólares en propaganda, en sponsorizar un deporte, en sponsorizar una camiseta, en sponsorizar distintas cosas. Nunca dan un medicamento que no esté en el FTM. O bueno, nunca, en medicina no hay nada nunca, pero en la mayor parte de las veces no la dan. ¿No tendrán ellos también un poco de responsabilidad en este sentido? Si usted es socio de una institución X, que usted ve que se gasta mucho dinero en cantidad de cosas que no tienen nada que ver con la salud, cuando tiene la necesidad de un medicamento, ¿no tiene nada que ver esa institución? Bueno, pero ahí para regular las instituciones está el ministerio, ¿verdad? Bueno, pero el ministerio no le puede obligar a... No está en el formulario terapéutico, no lo doy. ¿Cómo puede incluirlo en el formulario si quiere, el ministerio? Claro, pero el incluir esos medicamentos en el formulario terapéutico de medicamentos significa o lo dan las instituciones o lo da el Fondo Nacional de Recursos. Para incluir un medicamento en el formulario terapéutico de medicamentos que salga 5 pesos, hay una discusión. El formulario terapéutico de medicamentos se define a través de una comisión que está integrada, entre otros, por las instituciones de asistencia médica. Así que tú querés inscribir este medicamento, modificame la cápita, que es la que me pagás por el FONASA, por un medicamento de 5 pesos. Se imagina que cuando es un medicamento de mucho precio, va para el capítulo del Fondo Nacional de Recursos, pero va cuando el Fondo Nacional de Recursos sabe que lo va a poder financiar para ese paciente, para todos los pacientes que entren dentro de ese protocolo y para el tiempo que dure el tratamiento. Esa es la importancia del Fondo Nacional de Recursos y por qué tiene que tener un monto estipulado para estar seguro de que cuando se incorpora un medicamento, ese medicamento... Creo que en esa conferencia de prensa el presidente de la República hablaba sobre las bondades del Fondo Nacional de Recursos. Es un mecanismo que no existe en muchos lados y que no daba medicamentos hasta el año 2005, solo cubría procedimientos, y a partir del 2005 se incorporan una cantidad de medicamentos, creo que en este momento son 50 y pico de medicamentos, todos de alto precio, que los paga el Fondo Nacional de Recursos para cualquier persona que lo necesite. Y eso es muy importante. Y son medicamentos, vuelvo a lo de la hepatitis C, que o salvan vidas, o curan enfermedades, o prolongan muchísimo y mejoran mucho la calidad de vida. Y no están incluidos estos otros que no tienen evidencia científica suficiente, pero que muchas veces son recetados para salir de... Pero igual, de todas maneras, hay medicamentos de alto precio o alto costo, comprobada eficiencia, que no están dentro del formulario, ¿verdad? Claro, porque todos se van incorporando progresivamente en la medida que está el presupuesto para darlos. O sea, no es solo que estén probados, sino además que esté el dinero. Que esté claro, porque el presupuesto es finito. Hay un presupuesto para esto. Permítame recordarle, el primer ministro de Inglaterra, Gordon, no me acuerdo, David Gordon, intentó incorporar todos los medicamentos para el cáncer. En su propaganda electoral dijo, todos los medicamentos para el cáncer van a ser incorporados. Duró 3 años, se fue él y se fue el presupuesto. No se puede, no hay ningún... Déjeme reiterar esto que parece muy pesado, pero no hay ningún país en el mundo que le dé a todos sus ciudadanos todos los medicamentos que están, porque la mayor parte de los medicamentos no tienen eficiencia y calidad demostrada. Y me queda por último, sí. Así que eran los médicos, la industria, las instituciones y el Poder Judicial. Bueno, yo le iba a preguntar por un aspecto, otros actores que hay en el camino, que son los abogados. Que es el Poder Judicial. Bueno, tiempo atrás usted hizo unas declaraciones polémicas en torno a ese asunto que generaron mucha repercusión en torno a que había abogados que trafican con la angustia y el miedo de pacientes que terminan reclamando al Estado a recibir estos medicamentos. Sí, quizás ¿Sigue pensando lo mismo? No lo pienso, pero no lo digo más. Porque, bueno, no fueron muy felices mis declaraciones, crearon problemas en el ministerio, en fin. Pero lo que quiero transmitir es lo que transmite la Organización Mundial de la Salud. No es el Poder Judicial quien tiene que decir qué medicamentos recibe la gente. No es el Poder Judicial. Claro, su colega me decía, pueden haber arbitrariedades del ministerio. Sí. Pueden haber arbitrariedades, por supuesto que pueden haber arbitrariedades, pero
con este sistema que tenemos, de que consultamos a las cátedras, de que consultamos a los usuarios, que se sacan las cuentas de cuánto se puede incorporar un medicamento para toda la sociedad y se puede dar todo el tiempo, bueno, creo que hay que confiar en las autoridades sanitarias. ¿Y no cabría ahí hacer atender un planteo que ha estado, por ejemplo, de parte del Sindicato Médico del Uruguay y incluso fue incorporado en el programa de la coalición multicolor, ahora del próximo gobierno, que implica crear una agencia independiente, que no estén vinculados entonces el estudio de la eficiencia y lo que vale la pena para ese paciente recibir ese medicamento de el bolsillo del ministerio, que también tiene sus intereses obviamente y sus limitaciones por ese lado, para velar por lo que es la salud de la población y el derecho como tal que se establece en la Constitución? A ver, agencias reguladoras de medicamentos existen en muchos países. Por ejemplo, Anvisa en Brasil, en ANMAT creo que se llama la de Argentina. Lo que hacen esas agencias es ver cuáles son los medicamentos que tienen calidad demostrada, costo-efectividad demostrada, pero no le dan a toda la población los medicamentos. Esas agencias son reguladoras de medicamentos y de dispositivos médicos que lo que hacen es estudiar, no solo basarse en lo que dice la industria, sino estudiar los protocolos, cómo se ha desarrollado, qué efectividad clínica tienen, cuál es el costo-beneficio, etcétera. Eso lo hacen. Hay ministerios como el nuestro que tenemos un departamento que lo hace. Estuvimos conversando de estas cosas con el ministro Basso de la posibilidad de crear una agencia. Sí, que le dé sobre todo mayor independencia, eso es lo que dice el sindicato médico, ¿no? Y más transparencia por el hecho de los intereses que pueden estar en contraposición por parte del ministerio, ¿no? Bueno, como nosotros no tenemos experiencia, a veces acumulamos experiencia de otros lados. La FDA, que hablábamos recién con su compañero, se ha demostrado que muchos de quienes integran la FDA, que es la agencia más importante del mundo, tenían vínculos con la industria. Es decir, habían sido o después fueron funcionarios de la industria de los medicamentos. No hay nadie virgen en este mundo que nos rodea cuando estamos rodeados de mucho dinero y de mucho poder económico. No nos negamos a discutir la posibilidad de una agencia. Nosotros pensamos que tiene que estar relacionada con el ministerio, que tiene que depender del ministerio, pero eso es una discusión más amplia que se tiene que dar. Pero esa agencia hay que llevar gente muy inteligente y con salarios que no haga que la industria se apropie después de esas personas. Así que es un problema a discutir, estamos abiertos a discutirlo. Bueno, nosotros ya estamos terminando la administración, pero me parece que es dónde tiene que funcionar y cómo tiene que funcionar, eso es lo que hay que discutir. Pero esté segura, Romina, que eso no va a solucionar que haya todos los medicamentos para todas las personas. No tiene soluciones. Seguimos conversando esta mañana aquí en Perspectiva con el doctor Jorge Kian, subsecretario de Salud Pública, a propósito de la iniciativa que el presidente Tabaré Vázquez dejó planteado para el próximo gobierno sobre el proyecto de ley que en los hechos limita el acceso de la población a los medicamentos de alto costo o alto precio. Doctor Kian, le propongo ahora, recordemos brevemente, ¿no? De lo que estamos hablando, concretamente. El artículo 44 de la Constitución señala que todos los habitantes tienen el deber de cuidar de su salud, así como de asistirse en caso de enfermedad. Y dice, el Estado proporcionará gratuitamente los medios de prevención y de asistencia tan solo a los indigentes o carentes de recursos suficientes. Lo que hace este proyecto de ley que envió el doctor Vázquez al próximo gobierno es, de alguna manera, interpretar ese artículo de la Constitución, limitándolo a que el Estado no deberá dispensar prestaciones, estudios, procedimientos, diagnósticos terapéuticos o de rehabilitación, medicamentos o vacunas que no se encuentren incluidos en los programas integrales de salud, el catálogo de prestaciones o el formulario terapéutico de medicamentos definidos y aprobados por el Ministerio de Salud Pública. Para despejar las dudas, las familias que quieran reclamar entonces, si se aprobara el proyecto de ley, si el próximo gobierno lo considera como tal, no podrían hacerlo ante ninguna entidad. Claro, pero me encantó eso de leer el artículo de la Constitución, porque usted dice que se le proveerá a los indigentes frente a los medicamentos. O carentes de recursos, dice. Frente a los medicamentos oncológicos, el 99% de la población es indigente o carente de recursos, por lo que salen. Así que
se amplía muchísimo el concepto de qué es carentes de recursos. Volviendo a Estados Unidos, que Felipe, y ahora me acordé del nombre, me decía anteriormente, la segunda causa por las cuales las familias entran en crack económico es enfrentarse a un medicamento para enfermedades cancerosas. Bueno, lo que pasa es que en Estados Unidos hay una industria de la salud que es realmente muy complicada porque los precios están muy inflados y bueno, realmente el sistema de salud es uno de los peores del mundo. Pero sirve como ejemplo de que las familias tengan que entrar en crisis. En Uruguay entrarían en crisis también si no se los diera el Fondo Nacional de Recursos. Entrarían en crisis. Frente a los medicamentos oncológicos, el 98-99% de la población de nuestro país, frente al precio de los medicamentos oncológicos, seríamos indigentes. Eso se discutió. El presidente de la República, antes de hacer esta propuesta, hizo una reunión hace alrededor de 3 semanas, aquí en Presidencia de la República, en la que estuvo el Ministerio de Salud, el Poder Judicial, el Fondo Nacional de Recursos, las cátedras de medicina, el Cátedra de Medicina Legal, y se estuvieron discutiendo estos aspectos. Y esta frase que yo estoy diciendo que seríamos indigentes todos es de la profesora Delgado, que es profesora de oncología, y no podemos acceder a pagar estos precios. Le propongo ir ahora a los cuestionamientos concretamente que ha recibido la iniciativa del doctor Vázquez. Dice, por ejemplo, el abogado Juan Cereta, ¿no?, de la Clínica de Litigio de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, sostuvo que se trata de una norma inconstitucional y que está dispuesto a dar pelea, ¿no?, si efectivamente el proyecto de ley es tomado por el próximo gobierno. Recordemos que depende de eso, ¿no? Y él señaló, bueno, tiene previsto ir a la Suprema Corte de Justicia para que declare esta la inconstitucionalidad. Tiene previsto incluso acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos o el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos para argumentar que Uruguay está violando tratados internacionales que ha firmado, o incluso, dice, está dispuesto a llevarlo a un plebiscito para que sea directamente la ciudadanía la que se pronuncia. ¿Cómo observa su posición, básicamente? Y yo no puedo discutir judicialmente con el doctor Cereta, no es mi función, pero él es el que declara también ayer en El País que le ganaba juicios al Estado por la hepatitis C cuando salió $80.000, y dice después, y ahora lo incluyeron. Bueno, pero no dice que ahora sale $150. Bueno, pero él argumenta, dice, entonces no era que no fuera efectivo tiempo atrás, sino que en realidad era efectivo el medicamento y por algo ahora lo sumaron también. Pero, ¿no? Claro, pero porque salió $80.000. Y hay que ponerle límite a las cosas. No los Yo he sentido gente que dice que, bueno, ¿y por qué no emiten monedas? ¿Por qué no hacen cantidad de cosas? A ver, es un problema mundial. No entender eso es no entender de qué estamos hablando. Cuando hay un medicamento vuelvo a lo de hoy, cuando hay un medicamento que cura o prolonga la vida, el Fondo Nacional busca la manera de incorporarlo. Pero no, $80.000 era imposible. Así que así cualquiera gana juicios. Pero ahora que está incorporado no es porque él haya hecho juicios, es porque el medicamento cayó a $150. O sea que ahí se vuelve un factor preponderante. Pero de eso estamos hablando, por eso está el Fondo Nacional de Recursos, porque todo esto es muy caro. ¿Y no debería entonces el Ministerio de Salud adoptar una política más activa para favorecer la producción de medicamentos genéricos? Ah, claro, en el Uruguay, dice usted. Bueno, esa es una posibilidad, pero empezamos a comprar genéricos de otros lados, porque Uruguay compra a veces medicamentos a través de lo que se llama el Fondo Estratégico de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, que compra medicamentos, una bolsa grande de medicamentos para varios países de las Américas, y ahí compramos algunos medicamentos y ahí logramos. Uruguay tiene una política muy activa en búsqueda de precios más bajos. No es que estamos sentados en el ministerio diciendo, che, qué caro esto. No, hay políticas activas. Pero incluso incorporarlo a los formularios no sería una forma de ayudar a bajar el precio, porque hoy en día lo que hacen es negociar, cuando pierden el juicio, directamente compran una vez ese medicamento y sale muchísimo. En cambio, si se incorpora el formulario, por la cantidad que se tendrían que comprar, bajaría considerablemente. ¿Usted cree que si hubiéramos incorporado el de la hepatitis C con $80.000 se hubieran bajado el precio? No. Pagábamos todos $80.000. No es así, Romina, ¿no? Pero Uruguay además tiene una diferencia desde el punto de vista judicial. A Uruguay se le hacen recursos de amparo por medicamentos que no están en el FTM. En el resto de las Américas, en muchos países de las Américas, se hacen juicios de amparo por medicamentos que están dentro del formulario terapéutico de medicamentos de esos países, pero que no los dan porque no les da el presupuesto. Estando en los formularios, igual lo limitan por un tema de presupuesto. En el Uruguay lo que está
está y se le da a todo el mundo. En América no pasa eso. Esto es un avance significativo del Sistema Nacional Integrado de Salud. La verdad que entiendo las discrepancias, porque estamos hablando de cosas muy sensibles, pero Uruguay tiene una política muy activa, muy amplia y muy generosa en cuanto a la administración de medicamentos. Le planteo, la producción de Perspectiva dialogó con Sereta el viernes y esto fue lo que respondió al momento de argumentar por qué entiende que es una norma inconstitucional el proyecto de ley tal como se plantea. Bueno, porque lo que hace es limitar un derecho consagrado y garantizado por la Constitución. La Constitución en su artículo 44, inciso segundo, de alguna forma establece un sistema de igualdad en el acceso a prestaciones de salud para quienes tienen recursos y para quienes no tienen recursos o están en la indigencia, y en este último caso obliga al Estado a garantizar el acceso. Este proyecto de ley lo que hace es pretender decir que esa igualdad va a quedar restringida solamente a los medicamentos o prestaciones de salud que estén en el formulario. Los que no estén en el formulario no van a estar alcanzados por esa igualdad. De recortar este tipo de derechos establecidos o garantizados por la Constitución, viola la propia Constitución. ¿Qué responde a esos argumentos de Sereta? No estoy de acuerdo para nada con eso. En principio, los juicios de amparo que hemos perdido en el Ministerio, que son muchos, la mayoría, el 40%, el 50% son del estudio jurídico de la Facultad de Derecho. Pero recuerdo que otros 50% son de personas que incluso tienen seguros privados de salud. ¿Sí? O sea que no es solo capaz que vuelvo al concepto anterior. Frente a estos medicamentos, la mayor parte de la población es indigente. Y bueno, tenemos que discutir nuevamente y con paciencia y reiterar cuáles son los medicamentos útiles que prolongan la vida o curan enfermedades para incorporarlos dentro del FTM. No se puede incorporar todo, eso está clarísimo. Pero y ante la presentación de recursos ante la Suprema Corte... No, pero eso que dice usted, Sereta, no, yo de eso no puedo hablar porque yo no soy constitucionalista, ¿no? Sería un atrevido de mi parte de discutir, pero yo no quiero entrar en terrenos judiciales, no me gusta que entren en terrenos médicos los abogados. ¿Se entiende? Y puede tomarse como una especie de freno la posibilidad se aprueba este proyecto de ley y más allá de que pueda ser inconstitucional o considerado inconstitucional por la Suprema Corte, sabemos que la Suprema Corte determina para cada caso y entonces eso podría ser también un freno para iniciar juicios y demás. No sé, eso es hablar, la verdad que hacer futurología, que yo no quiero hacerlo en este momento, pero ya que mencionaron la Suprema Corte, en el 2017, en diciembre del 2017, la Suprema Corte de Justicia sacó una acordada en la que dice que no es el Poder Judicial quien tiene que decidir sobre los medicamentos. La Suprema Corte de Justicia, en diciembre del 2017, sacó esa resolución. Como usted dice, no tiene vinculación con todos los abogados. Después esa es una opinión de la Suprema Corte y afuera. Pero ya hay gente dentro del Poder Judicial que está pensando que lo que están haciendo no está bien. Quería preguntarle otro de los cuestionamientos. Usted de alguna forma creo que se adelanta con lo que dice, ante el precio de algunos medicamentos todos somos indigentes, ¿no? Y la mayoría de las familias no tendrían recursos, pero hay un aspecto que se plantea que es el tema de la desigualdad que puede plantear este proyecto de ley por el hecho de que hay gente que con recursos va a poder financiar de todas formas ese medicamento, ¿no? Entonces, ¿no hay un problema de justicia e equidad? ¿O inequidad? De inequidad puede ser, como en todas las cosas de este mundo, Romina. Todos aquellos que tienen muchísimo, que tienen una fortuna, tienen acceso a cosas que los demás mortales no tenemos. Y con la medicina pasa lo mismo. Hay gente que tiene un problema en el corazón, se toma un avión y se va a Boston o a Nueva York o a hacerse ver por un especialista que tiene mucho más experiencia que nosotros porque tratan cientos de millones de personas. Siempre va a haber diferencias en el mundo, pero Uruguay, con su Sistema Nacional Integrado de Salud y con su Fondo Nacional de Recursos, ha logrado lo que pocos países en el mundo han logrado. Por ejemplo, lo de la mortalidad infantil, que es la más baja de América, la mortalidad materna, que es prácticamente inexistente, la longitud de vida, 74 para los hombres, 81 para las mujeres. Todo eso es porque Uruguay tiene muy buen sistema sanitario, tiene muy buen sistema de agua potable, de saneamiento,
tiene el MIDES, que ha desarrollado proyectos muy importantes para que, sobre todo por la mortalidad infantil, que tiene un componente muy importante. Yo estoy orgulloso de mi país y de las cosas que mi país nos da a todos. Pero no nos puede dar todo a todos. Cuando se da todo a todos... Bueno, pero eso no, el proyecto no profundiza esas diferencias de posibilidades. Le digo porque es un tema que se ha discutido mucho en la interna de la izquierda, ¿no? Sí, Incluso claro. En el Frente Amplio, esta iniciativa cuando no salió también era en 2015 algo similar cuando se planteó en la ley de presupuesto de poder limitar el acceso a este tipo de medicamentos. Hubo quienes dijeron, bueno, no podemos ser nosotros quienes limitemos derechos de la población, ¿no? Entonces, para un gobierno o para un ciclo de gobiernos del Frente Amplio que apostaron a la igualdad de derechos, a incrementar los derechos de la ciudadanía en muchos aspectos, acá se estaría como dando una marcha atrás, hay quienes dicen. Bueno, son opiniones y son muy respetables porque son opiniones de temas muy sensibles. Ahora, yo a eso que dicen eso también les digo que cuando ingresó a la administración el Frente Amplio, en estos años se incluyeron 58 medicamentos de alto precio, que antes no tenía derecho nadie. Bueno, vuelvo a repetir, es un tema muy sensible. A mí me gustaría venir y decir, el Ministerio de Salud Pública decidió que todo lo que pida la población se le va a dar, desde el punto de vista sanitario. No existe en el mundo eso, ni en Navidad, ni en Reyes, ni en ningún momento. Lo último, ¿qué respuesta tuvieron del próximo gobierno, del gobierno electo, cuando le trasladaron la iniciativa? Yo particularmente no he tenido novedades. No he tenido, pero esto es un trámite que lo presentó el presidente de la República. Me imagino que será el presidente electo quien dé alguna respuesta, obviamente. Él respondió por Twitter, ¿no? Dijo que iba a estudiar la iniciativa, que era me pareció muy adecuada la respuesta. De muy buen recibo, pero todavía no ha habido un pronunciamiento formal. El otro día, cuando debatíamos de este tema en la tertulia, había quienes decían, bueno, de esta forma le está, por un lado, le está facilitando el hecho de limitar una válvula una fuente de egresos importantes que está teniendo el Estado, pero por otro lado también lo deja como limitando, lo dejaría, si el gobierno de la calle Pou decide llevarlo a cabo, limitando derechos, ¿no? Y había quienes decían, bueno, esto también es un tema que Vázquez busca trasladárselo al siguiente gobierno justamente por las diferencias que hay en la interna del Frente Amplio con este tema, ¿no? No, yo lo conozco al presidente de la República desde segundo año de Facultad de Medicina y no creo que sea su pensamiento. Él llegó a la conclusión en este momento de que, bueno, que estamos con un problema que no lo hemos podido resolver en esta administración, realmente no lo hemos podido resolver, y que dice, bueno, esto es lo que le voy a dejar como aporte, que él no solo es presidente, es profesor de oncología. Me parece que en ese sentido comparto completamente lo que hizo Tabaré. Doctor Jorge Kiam, subsecretario de Salud Pública, muchas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. No pudimos dar mucha cabida a las preguntas de los oyentes que han venido en cantidad. En todo caso, retomamos este tema en cualquier otro momento. Encantado, y lamentablemente traer esta posición que creo que es realista, pero no es la que quisiera escuchar la mayor parte de sus oyentes. Gracias, que pase bien.